televidentes, bienvenidos de nuevo a su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica. Estamos aquí como toda la semana para traerles informaciones de interés para usted sobre el acontecer jurídico y social en nuestro país. Y sobre todo para escucharlos ustedes con sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones, cualquier información que ustedes siempre ahí están pendientes para traernos aquí al programa, cualquier pregunta, cualquier opinión que ustedes tengan. Y hoy tenemos un banquete jurídico de derecho migratorio, que vamos a decir que es un regalo especial para ustedes, los amigos televidentes, que nos llaman siempre con temas, con preguntas de derecho migratorio. Y Carlos, ni yo, que somos especialistas en esto, a veces no le podemos dar la respuesta que ustedes desean, pero hoy le hemos traído dos especialistas, la licenciada María Álvarez y el licenciado Julio Rodríguez, que son especialistas en derecho migratorio. Y con ellos vamos a tratar puntos importantes sobre esta materia y, por supuesto, a escucharlos a ustedes con cualquier pregunta que usted tenga con temas de viajes, visas, residencias, que son temas que siempre le interesan al público en general. Y vamos a darle la bienvenida a estos exquisitos invitados que tenemos el día de hoy. Bienvenidos. Bienvenidos, licenciado. Muchas gracias. Sí, vamos a empezar inmediatamente porque tenemos de manera particular algunas preguntas para ponernos en ambiente y antes de empezar a tratar los temas que vamos a tratar con ellos. Algunas preguntas de los amigos televidentes que se realizan siempre a través de las redes sociales y a través del blog fcabogados.com de Carlos Felipe. Y son preguntas que las hemos escogido porque especialmente tratan sobre el tema de derecho migratorio. Si el señor director tiene ahí las preguntas, vamos a ponerlas inmediatamente en pantalla. Empezamos con la primera, que dice, vamos a ver, bueno, empezamos con la primera. ¿Puede un menor de edad con doble nacionalidad viajar a su segundo país, Italia, sin los padres? Y si así fuese, necesitaría el famoso permiso de viajes de menores. Vamos a ver qué dicen los especialistas. Sí. Buenas noches. Gracias primeramente, Reiniel Álvarez, por la invitación a tu programa Derecho y Más. Fíjate, realmente en el proceso del menor de edad, que tiene, por ejemplo, ya una segunda nacionalidad, sea para Italia, si va a viajar, por ejemplo, solo, va a necesitar el permiso de ambos padres en caso de que vaya a viajar solo. Ahora bien, hay una limitante que la ley de inmigración también establece, y es que cuando un menor ya reside fuera de la República Dominicana, ya va a residir, por ejemplo, a Italia de manera permanente. Sí. Si viene aquí a su país de origen, que es la República Dominicana, y pasa de 6 meses, entonces ahí va a necesitar el famoso permiso que se inicia con un abogado. En caso de que no pase de 6 meses, no lo va a necesitar porque ya tiene una nacionalidad que es su segunda nacionalidad en Italia. Por ejemplo, en el caso del proceso, sabes que cuando tú haces un procedimiento para tú viajar, te dan una visa primero, luego tú optas por la nacionalidad. Al inicio, primero que vaya de viaje, los padres van a tener que darle el permiso. Ya luego, ¿verdad?, que tiene su doble nacionalidad, no va a necesitar el permiso a menos que pase de 6 meses en la República Dominicana. Okay, es muy importante este tema porque a veces la gente no sabe, y aquí hay muchas personas que tienen doble nacionalidad y no saben cuándo le corresponde o no sacar este permiso. Es una información sumamente útil esta, y sobre todo ahora que este permiso se complica con el tema de las vacaciones escolares, que hay muchas solicitudes. Incluso estos permisos generalmente se entregan el mismo día, sí, pero en vacaciones a veces te dan hasta 2, 3, 4, 5 días para entregártelo, por la cantidad de personas que lo solicitan. O sea que es una información útil esta, que no en todos los casos, aunque sean ciudadanos dominicanos, van a necesitar el permiso. Vamos a ver la segunda pregunta. Dice así: buen día, mi caso es el siguiente. Vine a visitar a mi novia aquí en República Dominicana. Ella es dominicana y yo soy salvadoreño. Vine como turista, pero ya llevo 2 meses aquí y quiero casarme con ella. Mi pregunta es,
al casarme puedo optar por residencia aquí en República Dominicana, y de ser así, ¿cuáles son los requisitos? Vamos a ver. Bien, bien, bien. Vamos a responder esa pregunta. Fíjate bien, hermano, no puede casarse en la República Dominicana esa persona y obtener una residencia. Y me voy a explicar en ese sentido el por qué no puede. Fíjate bien, hay una limitante ya para una persona que entre a la República Dominicana como turista, va a necesitar una visa de residencia. O sea, anteriormente no. Anteriormente las personas que venían en la República Dominicana con visa podían casarse y regularizarse. Ya no, ya hay una limitante a eso. No importa la nacionalidad, puede ser estadounidense, puede ser europeo, tiene que entrar al país con una visa de residencia para poder regularizarse. Si entra con una visa de residencia, sí se puede casar con una dominicana y optar por ya la residencia, hacer el procedimiento como lo establece la ley de migración en nuestro país y optar por una residencia temporal y luego la permanente. Pero tiene que entrar a la República Dominicana con una visa de residencia. Ahora ya tienen los amigos televidentes una respuesta de un especialista, y la verdad es que es importante que aquí en República Dominicana tengamos esas normas claras, porque aquí se cree que no hay reglas de nada, ¿eh? Vamos a ver la tercera pregunta. Dice así: saludos, soy extranjero. Ya son casi 3 años en el país con residencia temporal. Esta es mi tercera renovación. El próximo mes tengo RT3, la cual debo renovar anualmente. Quiero saber cómo puedo cambiar mi estatus de residente temporal a permanente, o en su defecto los requisitos para saber si aplico. Tengo compañías registradas en República Dominicana, me casé aquí, tengo propiedades a mi nombre. Ese caso ya de él es un caso prácticamente resuelto, porque ya hay una persona que tiene la temporal, ya tiene tiempo viviendo en la República Dominicana, está de manera permanente. Sí, él ya puede hacer un ajuste de estatus para optar por la residencia permanente, ya que él cumple con los requisitos de ley para el procedimiento de la residencia permanente en la República Dominicana. Entiendo que ya el procedimiento, sí, él lo puede agotar inmediatamente, ya él le otorguen la RT, puede optar por su residencia permanente, hace un ajuste de estatus. Los requisitos van a ser lo mismo de la residencia temporal, lo único que va a aumentar el precio, que es un poco más costosa para la residencia permanente, pero vienen siendo los mismos requisitos para el procedimiento. Así es, excelente. A los amigos televidentes, que recuerden que tenemos las líneas del estudio siempre abiertas, ahí los números que tenemos en pantalla. Cualquier pregunta sobre estos temas migratorios, estamos hablando en estos casos, las preguntas se enfocaron en el derecho migratorio dominicano, pero también son especialistas en derecho migratorio internacional, y vamos a hablar con ellos inmediatamente sobre estos temas de residencia, visas norteamericanas, etcétera, que son temas que la gente siempre tiene alguna duda en qué caso puede solicitar, qué hay que pedir, que un agente, que un familiar. Y vamos a empezar inmediatamente con los especialistas hablando sobre el proceso de visa de turismo y para las personas que quieren visitar los Estados Unidos. Esto es un tema que es importante. Muchas personas a veces van a solicitar una visa de turismo y se la niegan por cualquier tontería. La gente necesita a veces saber qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. Vamos a ver qué nos dicen los especialistas. Sí, hermano. Vamos a responder esa pregunta. Fíjate bien, el derecho migratorio norteamericano, por así decirlo, y en sentido general, yo recomiendo, y así los expertos también, otros expertos, lo han recomendado, usar la asesoría migratoria en el proceso. Y te voy a explicar por qué. Los procesos migratorios siempre van a requerir de asesoría, porque en la asesoría yo me voy a entrevistar con la persona, entonces ahí yo puedo establecer si la persona califica para un proceso de visa de paseo o no, o si le faltan algunos requisitos. Por eso es que siempre es bueno consultarte con un especialista en la materia para que te dé la asesoría, para ver si tú calificas. Siempre he dicho que todos calificamos para una visa de turismo, porque a nadie se le cierra la puerta.
para una visa de turismo. Pero ellos hay requisitos que sí tú debes de cumplir en el proceso de solicitud de visa, como es un trabajo estable en la República Dominicana, el arraigo familiar, el arraigo laboral, el arraigo social. Entonces, si tú cumples con esos requisitos, si tú dentro de tu país tienes todos estos arraigos, pues entonces cuando tú te presentas en el consulado, pues entonces el cónsul va a establecer que tú estás estable en tu país y que no te va a quedar en otro país. Entonces, por lo regular, siempre hay que estar preparado a la hora de tú hacer un procedimiento de solicitud de visa. No importa que sea para los Estados Unidos, no importa el país. Siempre tú vas a tener que estar preparado a la hora de una aplicación de una visa de turismo, más cuando se trata de una visa de turismo, porque ya en el proceso de residencia, cuando te hacen una petición, es sumamente diferente, porque ya viene un affidavit, un patrocinador, entonces es muy difícil que ese procedimiento de visa la niegue. O sea, la primera recomendación sería asesorarse. Una consulta migratoria, Sí, ese sería el primer paso. De hecho, yo y la doctora, ella trabajamos juntos en mi oficina, hemos impartido muchísimos diplomados a nivel nacional, hemos ido a diferentes provincias dando lo que estos cursos de derecho migratorio. Actualmente terminamos un diplomado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que culminó de manera exitosa. Siempre recomiendo que la parte inicial de un proceso migratorio debería ser una consulta migratoria, porque ahí determinamos si una persona aplica o no para un proceso migratorio. Excelente. O sea, ya tenemos ya la primera recomendación, asesorarse. Y eso, y lo hemos hablado aquí en este programa muchas veces, Carlos y yo, que hemos dicho aquí, a veces la gente nos llama con situaciones, lo primero que le decimos es, tiene que buscarse un abogado. Y en este caso, en particular, pasa lo mismo, la asesoría es vital. ¿Cuál sería el segundo paso luego de esta asesoría que debe tomarse? Debe ser el especialista quien lleve totalmente el proceso, el llenado de los formularios, debe hacerlo de manera acompañada, las personas lo pueden hacer, ¿qué es lo más recomendable? No, claro que no. El especialista en la materia que debe iniciar el proceso y agotarlo. ¿Por qué te digo agotarlo también? Porque yo siempre le doy seguimiento a los clientes, por ejemplo, cuando yo le lleno el formulario, el DC-160, y le programo una cita para la Embajada de los Estados Unidos, si le dan la visa, yo siempre trato de que después de obtener la visa pase por mi oficina para yo decirle cómo viajar, qué cosa debe de llevar en la maleta, qué tiempo vas a durar en los Estados Unidos, porque fíjate que ahora mismo las leyes migratorias están un poquito, más para los Estados Unidos, están un poquito fuertes, en el sentido de que hasta el presidente de los Estados Unidos dijo en estos días que redujeran la tasa consular de visa, porque había una alta cantidad de personas que se estaban quedando ilegales en los Estados Unidos. Sí. Entonces, luego de una asesoría consular, ya que tú entrevistas a una persona y le dices cuáles son los requisitos que debe de tener para iniciar el proceso, viene lo que es el llenado del formulario, el DS-160, que ese formulario tiene que llenarlo toda la persona que vaya a aplicar para una visa B1, B2 para los Estados Unidos, no importa si es niño menor de edad, si es anciano, todos tienen que llenar este formulario. Entonces, es el segundo paso. Luego que se le llena el formulario de ese 160 a la persona, entonces viene la creación del perfil. Entonces, ¿qué es la creación del perfil? Anteriormente existía lo que era un PIN consular, que era que tú comprabas un PIN, costaba 15 o 20 dólares, y tú programabas una cita por teléfono. Ya eso quedó atrás, fue desfasado. Y ahora lo que hay es una creación del perfil que tú lo haces por la página de la embajada electrónicamente, donde tú le creas un perfil a una persona con un correo electrónico y algunos datos esenciales que tiene que aportar en la dicha creación del perfil. Entonces, luego de eso viene lo que es el pago de la cita. Entonces se le imprime a la gente el pago de la cita, ellos van y lo pagan, o nos lo dan a nosotros y lo pagamos, y luego de eso nosotros tenemos un plazo de 24 horas para programar una cita consular, para que vaya a Galería 360 y te pongan la huella y la foto y luego te entreviste con el cónsul. Esa creación del perfil que es anterior a la visita que se hace al consulado, se colocan informaciones esenciales de la persona. Ahí es muy importante ahí que se diga siempre la verdad. Esas informaciones son altamente corroboradas por el consulado. ¿Cómo se manejan estas informaciones?
Mira, es muy importante el tema ahora, el punto que tocaste. ¿Sabes por qué? Porque a veces van personas a la oficina y te dicen, yo nunca he ido a buscar una visa a los Estados Unidos, pero sí han ido. Entonces tienen un perfil creado. Claro. Entonces cuando tú quieras cesar para programarle de nuevo una cita, no puede porque tienen un perfil, entonces choca. Entonces tú le das nuevo usuario, cuando tú le das un nuevo usuario vienen algunas informaciones que son datos tuyos personales. Claro. O sea, en los procesos migratorios no se puede hablar mentira, porque si empieza hablando mentira en el proceso, así mismo cuando vaya donde el cónsul le va a hablar mentira y eso dará consecuencia de que te nieguen la visa. Así es, así es. Mira, el tema de los menores de edad, aquí vamos a hablar un poquito sobre cómo inciden, por ejemplo, el estatus familiar de la persona, es el hecho de ser soltero, de estar casado, de tener hijos, no tener hijos, ¿cómo incide eso en este proceso de buscar una visa de turista? Mira, los solteros tienen, por ejemplo, no tienen un porcentaje, decirlo así, de un 90, un 100% de que le den una visa. Datos en el sentido de que uno de los requisitos para buscar la visa de paseo, de turismo, es el arraigo familiar. Pero sí se ha dado el caso que hay personas que han ido como solteros y le han otorgado el visado. Entonces, ¿por qué se da esta situación? Porque se establece que, por ejemplo, dentro de todos los requisitos, no es que tú lo cumplas todos. Por ejemplo, si de un 100% tú tienes un 90%, pues entonces te pueden dar una visa. Una persona soltera que tenga, por ejemplo, un trabajo estable, 10 años trabajando en una institución, que tenga un buen salario, que tenga vehículo a su nombre y tenga una casa a su nombre y dependa de él mismo, que ya no viva con los padres, pues claro, entonces le pueden dar una visa, no importa que esté soltero. Así, o sea, importa un poco más aquí, entonces, la capacidad económica de la persona, si puede sustentarse por sí solo ese viaje, etcétera. Eso importará un poquito más que los vínculos familiares. Bueno, los vínculos familiares siempre van a ser determinantes, en el sentido de que la familia es muy importante para una visa, puesto que, por ejemplo, si tú estás casado y tienes 3 hijos y te presentas donde el cónsul, de manera particular, sin tu esposo y sin tu hijo, el cónsul puede determinar de que tú no te vas a quedar y vas a dejar a esos niños menores de edad aquí en la República Dominicana. O sea, el arraigo familiar es vital para la obtención de un visado, pero no vamos a descartar de que a una persona soltera no le puedan dar una visa. Claro, ahí está la estadística, hay muchísimas personas que han ido como solteras y le han dado la visa, pero eso va a depender, vuelvo y te digo, del arraigo que él tenga, porque puede ser que no tenga el arraigo familiar, pero tenga el laboral y tenga el social dentro de una sociedad que esté identificado. Claro. Hay una preocupación siempre permanente en las personas cuando se someten a estos procesos de solicitud de visa de turismo, y es que y sobre todo hay muchos mitos, muchas leyendas urbanas sobre qué decirle, qué no decirle al cónsul, cómo se prepara una persona para esta entrevista, qué debe hacer, qué no debe hacer, cómo enfrentar esta situación. Bueno, yo diría que lo primordial es la honestidad. Una persona que vaya al consulado tiene que ser una persona que vaya a hablar la verdad, lo que usted es. Usted no puede ir donde el cónsul pretendiendo de que usted le va a hablar mentira, porque eso trae a que te nieguen una visa. Fíjate, es tanto así que el formulario de S-160 se llena electrónicamente en la página de la embajada. Inmediatamente tú mandas ese formulario, ya ellos tienen acceso a todo, porque ahí están todos tus datos, número de cédula. Sí. Y de más está decir que el consulado tiene acceso a todo. Tanto así que una persona sale con una ficha y ellos se dan cuenta de que esa persona tiene problemas judiciales. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a la hora de una entrevista? Tiene que responder lo que te preguntan, no abundar. Responder lo que te preguntan y responder con sinceridad. Por eso es que hay personas que dicen, pero fulano no tiene de nada y le dieron visa, pero yo tengo todo, tengo casa, un buen trabajo y me la negaron. ¿Qué pasa ahí? Fíjate bien. Hay personas que tienen muchas cosas y quieren tratar de pretender que porque tienen mucho le van a dar una visa, y eso no es así. Hasta tener muchas cosas pesa. Pero hay personas que van, ¿verdad?,
con lo normal, y a la hora de una entrevista consular se desenvuelven bien y responden todo lo que le preguntan de una manera sensata. Entonces, en la entrevista consular, ¿qué es lo que hay que hacer? Ser honesto, responder lo que el cónsul te pregunta y no hablar mentira, porque si habla mentira, sabe que te van a negar una visa. O sea, la honestidad es lo primero para enfrentar lo primordial. Estas entrevistas. Como tú decías, a veces estos mitos de a fulano le dieron la visa, a mí me la negaron, etcétera, influye. Yo he visto, por ejemplo, en la prensa que supuestamente los consulados tienen acceso, o pretenden, o van a tener acceso al tema de las redes sociales. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué va a significar o qué significa esto en cuanto a la entrevista, en cuanto a la información que se maneja para el proceso? Muy importante, muy importante. Sí, en estos días el consulado emitió una comunicación donde establecía que el tema de las redes sociales, a la hora de llenar el formulario, incluso ya he llenado varios formularios y ya eso está en aplicación, o sea, ya la persona tiene que poner las redes sociales que usa, las redes sociales que ha utilizado en los últimos 5 años, correo electrónico que ha usado en los últimos 5 años también tiene que aportarlo, y también los teléfonos de manera particular, porque por ejemplo a veces tú le llenas una solicitud a una persona y ponía un teléfono de un hermano, el teléfono de la casa, ya es un teléfono particular que tú tienes que ponerlo ahí. ¿Sabe qué es lo que pasa con esto? Mire, los americanos son una persona que se cuidan mucho del terrorismo. Entonces, hay personas que utilizan las redes sociales para mandar mensajes negativos. Las redes sociales es un medio de comunicación, incluso ya hasta han dicho que es el cuarto poder del Estado, porque por las redes sociales se controla todo. Entonces, los Estados Unidos lo que están haciendo es, con las redes sociales, que esas personas que transmiten, ¿verdad?, mensaje negativo, ellos a la hora de una aplicación de visa van a tomar mucho en cuenta. Hay personas que suben, por ejemplo, con pistola, con revólver, metido en discoteca todo el tiempo. Esas personas van a tener mucho cuidado ahora a la hora de una aplicación de una visa B1, B2, porque los Estados Unidos están siendo muy cuidadosos con eso. Bueno, la verdad es que yo creo que la primera recomendación que tú diste es importante, asesorarse. Pero vamos a continuar con estos temas después de hacer una pequeña pausa. No se muevan de ahí. Amigos televidentes, continuamos con su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica. Antes de continuar con estos temas, con los exquisitos invitados que tenemos el día de hoy, unas recomendaciones de nosotros para ustedes. Primero, Mr. Zapatos, una tienda por departamento. Usted puede encontrar de todo: calzado, ropa para damas, caballeros y niños, electrodomésticos, colchones. Lo que usted necesita lo encuentra en Mr. Zapatos. Tienen 2 tiendas, una en la Avenida Independencia, otra en la Avenida Isabel Aguiar, con de todo más barato. También, si tiene alguna actividad, una boda, un bautizo, un cumpleaños, una actividad corporativa de su empresa, Mr. Buffet Restaurant, que puede ir directamente en la Avenida Isabel Aguiar y degustar sus exquisitos platos. Son especialistas en paella, una comida exquisita, gourmet. Y seguimos aquí con el desarrollo de estos temas interesantísimos. Hoy estamos acompañados de 2 especialistas en Derecho Migratorio, la licenciada María Álvarez y el licenciado Julio Rodríguez, que nos acompañan la noche de hoy para tratar temas migratorios que tanto les interesan al público, como el tema de las visas de paseo, el turismo, las residencias, etc. Y estuvimos tratando con el licenciado Julio Rodríguez temas de visa de turismo para los Estados Unidos sobre todo. Y vamos a ver ahora qué diferencia nos hace esto cuando se trata de Europa. A veces también la gente quiere pasear para España, conocer Francia, etcétera.
y me imagino que habrá algunas diferencias importantes. ¿Qué, por ejemplo, podemos decir, licenciada, de cuando queremos viajar a España, a la Unión Europea, etcétera, la visa Schengen? ¿Cuáles son los requisitos en estos casos? Buenas noches. Entre uno de los requisitos importantes para viajar, en este caso a España, existen tres. Primero, el seguro de viaje. También tenemos la reservación del hotel y la reservación del vuelo. En caso de que nos llegue una invitación de parte de un ciudadano español, entonces no necesitamos la reservación del hotel porque ya tenemos hacia dónde nos vamos a dirigir. Tiene hospedaje, domicilio. ya, claro. Exacto. Es muy bueno aclarar que estar en una visa Schengen, eso significa que podemos entrar con el debido permiso a todos los países que estén en ese acuerdo o tratado de los países europeos. Así es, en la Unión Europea. La Unión Europea. Y claro, tomando en consideración que los ingleses, que eran parte de la Unión Europea, ahora salen con el Brexit, sí, tampoco se podía entrar a su país con la visa Schengen. No. Había que solicitar una visa. O sea, en cuanto a los paseos, eso, el Brexit no hace diferencia. Como quiera había que solicitar una visa especial para ellos. ¿Hay alguna diferencia? O sea, podríamos decir que es más complicado, más difícil conseguir la visa norteamericana que la visa de la Unión Europea o viceversa. ¿Cuál sería más compleja? Bueno, hay mucha diferencia. ¿Por qué hay diferencia? Por ejemplo, para tú hacer un procedimiento sin tener que limitarlo a lo que es nada más España, vamos a decir para la Unión Europea, una persona, como dijo la doctora Álvarez, tiene que contar con requisitos que son obligatorios a diferencia de los Estados Unidos. Y el proceso también es totalmente diferente. Me explico. Para los Estados Unidos, tú pones una dirección donde una persona que te vas a quedar, un ejemplo, es un amigo, sí, un familiar, un conocido, tú pones la dirección, el nombre de esa persona y un teléfono de contacto, llenan la solicitud, el formulario de ese 160, ¿verdad? Entonces, ya en el proceso te va a entrevistar con el cónsul y el cónsul va a determinar si tú eres elegible para entrar a los Estados Unidos. Pero entonces el proceso de España o de la Unión Europea es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la persona no tiene acceso a entrevistarse con un cónsul. No, lo que hace es un depósito de documentos, de los requisitos que ellos exigen, y luego ellos en un plazo de 10 días, dejándole tú el pasaporte con todos los requisitos, van a evaluar la documentación aportada y ellos deciden si tú calificas para una visa. Oye bien, totalmente diferente. Sí, claro. Para la Unión Europea no te entrevistan, tú haces un depósito de documentos. Claro está, el oficial consular que te recibe te puede preguntar cualquier cosa en el momento, pero nada que tenga que ver al respecto como una especie de entrevista consular, no. Se hace un depósito de documentos y ellos en un plazo de 10 días van a decidir si tú calificas para una visa. Entonces, ¿por qué hay diferencia aislada? En el sentido de que, por ejemplo, para la Unión Europea, tú tienes que aportar un seguro de viaje que tiene una cobertura de 30.000 euros en adelante. O sea, ese seguro de viaje, tú tienes que presentarlo en el depósito con una cobertura de 30.000 euros en adelante. Es un requisito obligatorio porque si tú no depositas ese seguro de viaje, entonces a la hora del depósito no te van a recibir los documentos. Entonces, tú tienes que hacer una reserva del vuelo a ellos por la línea aérea por donde tú vas a viajar, ese otro requisito, ¿verdad? Sí. Entonces, el último requisito que es obligatorio, estamos hablando de los requisitos obligatorios, y a diferencia de los Estados Unidos, que no es obligatorio un seguro de viaje, no tiene que aportar un seguro de viaje. Entonces tú tienes que hacer una reserva de un hotel donde tú te vas a quedar y el tiempo que tú vas a durar. Pero más importante aún es que tanto el seguro de viaje, la reserva del hotel y la reserva del vuelo tienen que tener tanto la fecha de entrada al país Schengen como la fecha de salida. O sea que en cuanto a requisitos de documentos y demás exigencias, los europeos son un poco más exigentes, pero la ausencia de la entrevista le quita una carga a eso. O sea, ustedes como especialistas sienten que la entrevista
es un punto débil del proceso. O sea, ustedes dicen, bueno, yo hice todo mi proceso, hice mi perfil muy bien, mi formulario muy bien, pero esta gente que yo voy a mandar solicitar esta visa me va a fallar en la entrevista. O sea, ustedes sienten que hay una debilidad a veces en sus casos, en sus clientes, en cuanto a la entrevista. Bueno, a decir verdad, de parte mía, yo como un gestor migratorio, asesor en la materia, yo descartaría la entrevista para mi cliente. Te voy a explicar por qué. El 90% de la persona que va a una entrevista con el cónsul se pone nervioso. Sí. Y el 50% de una visa es la entrevista. Si tú te pones nervioso en la entrevista, ¿verdad? Y respondes cosas que no llenaste en el formulario, Sí. sabes que te van a negar la visa. Así es. Pero si nos vamos a un depósito de documentos donde van a evaluar todas las documentaciones que nosotros estamos aportando, pues entonces es muy entendible de que puede ser exonerada, por ejemplo, una entrevista consular con el cónsul. Eso es de parte mía como gestor migratorio. Claro está, cada embajada tiene sus reglas y sus normas, y que toda la persona que vaya a aplicar para una visa tiene que cumplir con las exigencias que yo establece. O sea que de alguna manera, en cuanto a la presión que significa la entrevista, la visa de la Unión Europea pudiera tener una flexibilidad, digamos, mayor por no tener esta entrevista, el peso de la entrevista. En cuanto a la entrevista, ellos pueden ser más flexibles, pero a la hora de terminar son más contundentes. ¿Por qué son más contundentes? Porque, por ejemplo, en el proceso ellos tienen la facilidad de evaluar toda la documentación aportada. Claro. Por ejemplo, si tú le pones una carta de trabajo a ellos, mírate, fíjate más bien, tú le pones una carta de trabajo a ellos diciendo que tú trabajas en esa empresa, que gana tanto, ellos simple y llanamente te van a buscar en la TCS para ver si tú estás cotizando. Claro. Inmediatamente ellos se den cuenta que tú no te has inscrito en la TCS, y ellos saben que esa carta de trabajo no tiene ningún valor jurídico. Así es. O ninguna validez, por así decirlo, no tiene ninguna validez. Entonces ya eso, tachan esa carta de trabajo, y ya por eso ellos pueden entender de que ya no tienen que ver los demás documentos, porque ya tú empezaste hablando mentiras. Pero en el proceso de una entrevista, por ejemplo, consular, para los Estados Unidos, quizá si el cónsul está de buen humor, puede ser que se le pase cualquier cosa, porque están hablando Sí. de frente a frente. Sí. ¿Entiendes? No tienen la oportunidad, por ejemplo, de evaluar todas las documentaciones. Aparte de que, claro está, ellos evalúan el formulario, pero de igual forma te está entrevistando. Puede ser que se le pase cualquier cosa, pero cuando tú tienes toda la documentación a mano, tú puedes determinar lo que es correcto o no. Así es, así es. Yo quisiera ahora entrar un poquito en el tema de las residencias. Yo sé que es un mundo completamente diferente. No es lo mismo solicitar una visa de turismo para ir a pasear un país que solicitar una residencia. Y sobre todo, la residencia para los Estados Unidos, que es la que generalmente los dominicanos requieren, buscan, por la gran cantidad de dominicanos que viven en los Estados Unidos, los vínculos familiares y estos procesos de pedido. Esta famosa sistema migratorio, ¿cómo que le llaman a eso? Horizontal, o sea, familiar, que uno familiar pide a otro, etcétera. Vamos a hablar sobre esto y el estado actual de esto. Yo sé que hay muchos mitos, la gente dice todos los días, se va a acabar eso, no va a dar más residencia. O sea, siempre hay muchos mitos, muchas leyendas en las calles, la gente especulando muchísimo. Entonces yo quiero ver más o menos cuál es el estado actual de estos temas de la residencia, de los pedidos familiares, etcétera. ¿Qué podemos saber sobre esto? Vamos a ver. Sí, claro. En la actualidad, normalmente todavía los procesos de residencia se utilizan y se llevan a cabo de una manera normal. O sea, en los Estados Unidos, por ejemplo, hablamos de peticiones, por así decirlo. Sí. Peticiones. Por ejemplo, y para la Unión Europea hablamos de reagrupación familiar. Son temas divorciados, los temas migratorios. Cada país tiene normas totalmente diferentes. Por ejemplo, para los Estados Unidos hablamos de peticiones y hablamos de familiares que tienen preferencia. Por ejemplo, si un ciudadano americano tiene la facilidad de pedir a sus hijos, puede pedir a su cónyuge, a su esposa
y puede pedir a su madre. Y hablamos de que cuando eres residente legal permanente está un poco limitado. ¿Por qué está limitado? Porque solamente puedes pedir hijos y a tu pareja cuando eres residente permanente. Entonces, ¿cómo inicia este procedimiento para los Estados Unidos? Por ejemplo, tú tienes que llenar, por ejemplo, si yo vivo en los Estados Unidos y soy residente legal permanente ya, y me quiero llevar a mi esposa para los Estados Unidos, inicio el procedimiento llenando el formulario I-130, que es de petición de un familiar para llevarlo a los Estados Unidos. Pero si me quiero llevar a mi hijo, también tengo que llenar ese formulario, el I-130. Entonces, ¿qué pasa con eso? En el procedimiento, yo lleno el formulario, voy a aprobar el vínculo. ¿Cómo pruebo el vínculo? Bueno, si me voy a llevar a mi esposa, el acta de matrimonio. Si me voy a llevar a mi hijo, el acta de nacimiento, ¿verdad? Entonces, con otros requisitos también, tu residencia, copia de tu residencia, de que tú vives en los Estados Unidos, tu affidavit y demás, tú lo vas a depositar en el UCI, ¿verdad? Entonces, cuando tú depositas todos esos documentos en el UCI, todos esos requisitos que piden, entonces cuando tú pruebas el vínculo matrimonial, familiar, ¿verdad? Entonces ya el UCI se va a pronunciar y te va a decir si tu caso es aprobado. Ya más adelante, entonces vendrán otros documentos, vendrán la cita para que tú vayas al VA aquí en la República Dominicana, en el caso de que tú vives en la República Dominicana, porque también es bueno especificar que en la República Dominicana dan visa, no residencia. Por ejemplo, si yo le voy a hacer una petición a mi hijo o a mi pareja, aquí lo que me van a dar una visa de inmigrante, porque la visa de no inmigrante son las de turismo, pero la visa de inmigrante son la visa para residir a los Estados Unidos. Luego ya de que tú entras a los Estados Unidos, que tú vas a optar por el pago de la Green Card, que es la famosa residencia, entonces ya ahí empieza tu procedimiento normal para hacerte residente permanente en caso de que te den. Ya empezaron a llamar. Sí, vamos a escuchar esta llamadita, vamos a ver. Buenas. Sí, buenas noches. Buenas noches, adelante. Sí, mire, conozco un muchacho aquí que se enamoró de una anciana norteamericana, aunque no se ve anciana, tiene 88 años y él tiene 32. ¿Cuál sería la mejor forma que ella la puede llevar? ¿Como novio, como de paseo, casarse o lo que sea? Ella se ve activa todavía. Yo no sé si ha hecho cirugía plástica o metálica, pero la cuestión que se ve muy activa, hasta tenis, juegue de todo. Usted dice que él es ciudadano norteamericano. ¿Cómo usted cree que podría conseguir una visa? Yo sé que el muchacho quiere ir para aquel lado. ¿Cuál de los dos es ciudadano norteamericano? Tiene ahí unos cuantos pesos. ¿Cuál de los dos es ciudadano norteamericano? No, yo nací allá, él es aquí, pero se conocieron. Ah, la señora nacida allá. Está velando por sus intereses pecuniarios. Yo no diría que tanto por amor, pero una vez allá el hombre tiró el anzuelo y picó. Ok, perfecto. Está bien, muchísimas gracias por su pregunta. Sí. Ella es ciudadana norteamericana, él es dominicano, pero hay una diferencia ahí de edad importante. Eso se toma en consideración cuando las personas se someten a estos procesos, digamos, de inspección, de regulación por parte de los norteamericanos. ¿Estas diferencias de edad significativas se toman en consideración? Bueno, vamos a responderle la pregunta a él en base a cómo él le estableció, porque él habló hasta de visa de turismo, que cuál sería el mejor camino, una visa de novio o de turismo. Sí. Hasta ahora nunca había visto por ejemplo, esa gran diferencia de edad, porque él habló de una señora de 80 años y Sí. él con 32. Sí. No hay un límite de edad para ese procedimiento, porque hay personas que se casan con personas, por ejemplo, que tienen alguna diferencia de edad. Ahora, la diferencia de edad de ella es totalmente muy divorciada de la realidad de él. Pero, por ejemplo, ella puede hacer una petición de residencia, ya el UCI va a determinar si aprueba el caso. Para el caso de una K1, que es la visa de novio, K1, sí ella podría optar por esa visa porque ella es ciudadana americana. Entonces, uno de los requisitos es para la K1 que haya uno que sea ciudadano americano y el otro que se encuentre fuera de los Estados Unidos. Es el primer requisito para eso. Okay. Entonces, puede optar por una K1 porque ya se conocieron, ya son novios, ya vino y lo visitó al país, puede hacer el procedimiento de la K1. Ahora, vuelvo y te digo, ya por la diferencia de edad, el UCI va a determinar si puede aprobar esa petición o si la rechaza. O sea, la diferencia de edad pudiera convertirse en un elemento sospechoso de la relación.
podría convertirse en un elemento sospechoso, porque es que estamos hablando de una persona que tiene 32 años de edad y una señora que tiene 80 años de edad. ¿Entiendes? Estamos hablando ya de que cae en cuál generación, en la cuarta generación de por ejemplo, de que Sí, pues, pudiera sí, ser su nieto. claro. Entonces, no es que se le puede impedir de que introduzca la petición. Ahora bien, a la hora de evaluar la documentación, Claro. el UCI puede determinar que por la edad que ella tiene, Sí. él no va a representar una gran garantía de que se va a quedar con ella. Estamos hablando de una Así persona es. ya que tiene una edad muy avanzada. Así, vamos a escuchar esta llamadita. Buenas. Buenas. Adelante, baje su televisor, por favor. Escúchenos a través del teléfono. Sí, muchas gracias. Sí, adelante. Sí, le escuchamos. Sí, doctor, quería preguntarle, yo soy ciudadano americano, soy un señor mayor con 70 años y tengo 2 niños menores de edad. ¿Cuáles son los pasos para yo llevarme a Estados Unidos? Yo no vivo en Estados Unidos, vivo aquí y tengo poco tiempo siendo ciudadano, tengo 2 años solamente, que me hice Ciudadano. ciudadano americano. Ok, tiene 2 hijos menores de edad. ¿Cuáles son los pasos para Sí. llevarme a esos niños? Para hacer el procedimiento? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, él en su condición de ciudadano americano, él puede declararlo hijo aquí en la Embajada de la República Dominicana. Hay un procedimiento para eso, hay varios formularios que se llenan. Él puede pasar por nuestra oficina en caso de que él guste, o puede consultar a un asesor legal migratorio para que le llene los formularios, para que él naturalice al niño. Lo puede declarar aquí en la embajada, se llenan unos formularios y él, por la condición de ser ciudadano americano, a los niños le entregan un pasaporte americano también. Vamos a aprovechar, licenciado, para que ustedes nos digan cómo podemos ubicarlos, sus teléfonos, redes sociales, etcétera, para cualquier consulta que tengan los amigos televidentes de estos temas migratorios. Sí. Nosotros tenemos 2 oficinas, actualmente yo tengo 2 oficinas, tengo una en la avenida López de Vega, Plaza Moneda 203, sector Piantini, segundo nivel. Ahí nos pueden contactar. También estamos ubicados en la Francisco J. Peinado, detrás del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, y los teléfonos son 829-827-8048, y estamos también en Instagram como @abogadoemprendedor. Doctora, usted también facilite su número de teléfono para que... Bueno, mi número es el 849-880-1213. Está ubicada en la oficina que está en Ciudad Nueva, en la Francisco J. Peinado, a sus órdenes. Excelente. Y en Instagram estoy como María del Carmen 7580. Excelente. Así, los amigos televidentes, cualquier pregunta, cualquier duda sobre estos temas tan interesantes, pueden comunicarse a la oficina de los colegas para, y sobre todo la primera recomendación que se dio, obtener una asesoría. Es vital en estos casos. No se ponga a loquear, no se ponga a inventar, y que yo voy a solicitar una visa, me la van a dar a mí. No inventen. Vayan a donde un especialista, como estos que tenemos aquí el día de hoy, soliciten una cita, una asesoría, y ellos tienen unas garantías, o sea, su especialidad le da determinadas garantías para usted tener el éxito que usted espera. Lamentablemente hemos llegado ya al final del programa del día de hoy, agradeciendo a los amigos televidentes sus preguntas, su participación, y sobre todo agradeciendo a los queridos colegas que nos acompañan el día de hoy con estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos la semana que viene.